Buen día a todos. Perdónenme lo desaliñado, pero todo de acuerdo al ritmo. Primero tengo que hacer esto y después tengo que darme la ducha respectiva. Y también anuncio que me voy a cortar el pelo porque en ciertos momentos ya me bloquea la vista del ojo derecho. Entonces, bueno, hablemos de un tema importante: Dios, Rey y Ley, por 15 minutos. En primer lugar, algunas personas dicen, yo no soy creyente y todo lo demás. Por si acaso, ¿cuál es mi postura personal? Se nos fue la luz. Pero ¿cuál es mi postura personal? Yo soy lo que las personas creyentes denominarían ateo. Yo no me denomino de esa manera. No me adscribo a esa denominación, precisamente porque no soy religioso. Entonces, bueno, el punto es de que, de todas formas, dentro de lo que es mi cerebro existe la estructura de Dios. Dios, Rey y Ley son recursos que tienen que existir dentro de tu mente, seas quien seas. Independientemente de tu cultura, independientemente de tu formación, independientemente de tu religión o lo que sea, los tienes los tres. Solamente no los tendrían las personas que son discapacitadas, discapacitadas mentales, ¿no? Entonces, ese sería la única tipo de persona que carecería de Rey, Dios y Ley. Todas las demás personas lo tienen. ¿Cuál es la prueba? En primer lugar, tenemos muchísimas pruebas y varios de esos son estudios neurológicos y todo lo que ustedes quieran. Pero simple y llanamente tenemos el hecho de que si fuesen cuestiones construidas culturalmente, entonces podríamos decir que esta cultura no la aprendió, o esta sí lo aprendió, o esta tal cosa, etc. Pero en la generalidad, lo que tenemos es que lo han aprendido, o mejor dicho, lo tienen todas las culturas, o sea, de la A a la Z. Donde sea que hemos ido, hemos encontrado Dios, Rey y Ley. Donde sea. Entonces, cuando tú encuentras en la totalidad de los seres humanos que existen socialmente, existen esas tres variables internalizadas en su cerebro, tú sabes que es algo completamente neurológico, es algo instintivo, es algo que tal vez surge de alguna razón biológica y se adapta y se reproduce y tiene la variedad de lo que es una construcción social. ¿De acuerdo? Pero es innato. No lo puedes sacar de ahí. Y si lo sacas de ahí, el resultado que tenemos, es monstruoso y negativo. Seamos sinceros. Digamos que tú solamente tienes dos opciones en cuanto a Dios. ¿Y cuál es esa opción? ¿Un Dios malo o un Dios bueno? Esa es la única opción que tienes. No puedes decir no hay. Y a ver, entonces digamos, ese es el concepto. El concepto es la inevitabilidad de estos tres factores dentro de lo que es tu organización del sistema nervioso. Pero entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de esto y cuáles serían los casos en los que no hay? Más allá de las personas con discapacidad mental. Veamos un ejemplo. Un ejemplo es, seamos sinceros, las personas drogadictas, alcohólicas, sin la menor esperanza, vendrían a ser las personas que están en hospitales psiquiátricos con problemas de locura. Pero es una forma de locura, o sea, no tener algo que explique las cosas y por lo tanto no tener la más mínima esperanza. ¿No? La más mínima esperanza de, uno, conocer, dos, poder lidiar con el problema, comprender el problema y todo eso. Entonces,
ahí tenemos que ahondar un poco más dentro de qué es Dios. En primer lugar, tiene que ser una idea suficientemente general como para que siempre la hayamos encontrado y para que siempre exista dentro de lo que es cualquier conjunto social. Estamos hablando de cualquier conjunto social, o sea, una persona más dos otra persona y ya tienen un Dios, seguro. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto, por ejemplo, antropológicamente entre los seres humanos antiguos? En otras palabras, en las culturas más primitivas. Lo que vemos es una proyección, es lo que es el animismo, lo que, digamos, tú te proyectas, tú existes, una criatura racional y todo lo demás, y te proyectas a todo lo demás. En otras palabras, otorgas racionalidad a los vientos, al aire, a las montañas, a todo. Eso se llama animismo. Y desde un punto de vista religioso, la construcción de cualquier religión parte del animismo. En otras palabras, parte de creer que hay vida fuera de ti y de que las otras cosas también están vivas como tú lo estás, ¿no? Y ahí viene la construcción de espíritu y todo lo demás. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A un nivel fundamental es una manera de comprender el mundo que te rodea. Eso es lo que es. Eso es religión. Eso es Dios. Es una manera de comprender todo lo que te rodea. O la tienes, por eso es obligatorio que tener la noción de Dios, o la tienes o no puedes lidiar con esto. Digamos que una tribu se vuelve, digamos, desde este punto de vista, la tribu se vuelve atea, se vuelve loca y se mueren todos. Si es que no encuentran antes ¿cómo se llama? Seguro que encuentran una hierba o una flor y dicen, gente, este mundo no tiene sentido, no tiene explicación, bebamos todos de esta droga para irnos a un universo paralelo. Ya, si no hay ese tipo de fenómeno, en otras palabras, si no hay la ausencia de Dios, lo que hay es Dios, que es la explicación de la realidad que te rodea. Obviamente esta explicación puede variar muchísimo, pero el punto es que siempre hay. Siempre hay. Podemos explicar que antes, podemos mencionar que antes los seres humanos creían que eran, ¿cómo se dice? Los únicos habitantes del planeta, y después hemos descubierto que no, que el sistema solar, después hemos descubierto que no, que la galaxia, después hemos descubierto que no, que el universo, ¿no? Todo eso, igual, ya. Para explicar todo eso, la estructura es Dios. Tiene que haber una explicación, así de fácil. Y la podemos denominar eso. ¿Por qué? Porque es un concepto fundamental dentro de lo que es el ser humano, una vez más. En todas las culturas hemos encontrado a Dios. En todas las culturas hemos podido ir y preguntar, ¿cuál es tu Dios? Y ellos te han dicho, es la planta, ¿no? Y es buena. O es la tierra y es buena que me da los frutos. ¿No? Casi siempre es, dependiendo del tipo de cultura, son los espíritus del bosque. En las culturas un poco más agrícolas es la tierra beneficiosa. En otros tipos de culturas puede ser simplemente la naturaleza, en otras el sol, en otras, ¿no?, la luna, todo ese tipo de objetos permanentes y trascendentes son Dios. Y entonces tenemos los casos de sin Dios. Bueno, en primer lugar eso te lleva al fin psicológico. En otras palabras, no puedes tener Dios, no puedes no tener Dios. Entonces lo que tienes es un Dios malvado, un Dios que hace mal, un Dios que hace daño. Y lo menciona muy bien Jordan Peterson, magnífico su trabajo en 12 reglas para vivir. Menciona cómo los chicos que matan en Columbine, que es una escuela, ellos son estudiantes ahí, pero son estudiantes poco populares,
Son las personas que los demás, digamos, se burlan de ellos, probablemente tienen problemas para adquirir amigos y tener amigos y todo lo demás. El punto es de que ellos planifican una venganza y después de poner sus planes, ejecutan su venganza y lo que hacen, querían poner bombas y todo lo demás, pero también compraron armas y fueron a tirotear a la gente de su colegio. Y entonces matan gente. No, matan muchísimas personas. Ya. Entonces se hace eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que esos chicos, la noción que tenían del mundo, de la realidad y todo lo demás era completamente negativa. Entonces, como lo menciona Jordan Peterson en su libro, y es la humanidad no vale la pena y todo lo demás. Entonces, ahí tú ves que falta tu explicación de lo que es el mundo. Falta tu explicación y al faltar tu explicación, mejor dicho, al convertirlo en algo negativo, lo que haces es convertir a Dios en algo malo. Y si Dios es la explicación de las cosas, del universo, de la realidad que te rodea, entonces si es algo malo te está agrediendo, te está haciendo daño y tú tienes que responder y vengarte y defender y no puedes contra Dios por más que intentes matar a todos. Y eso es lo que hacen ellos y se suicidan después. Ese es el tipo de estructura, Dios, que es obligatorio en todos. Por ejemplo, si yo soy lo que llamarían un ateo, ¿cuál es mi Dios? Racionalidad, empirismo, positivismo, en otras palabras, mezclados dentro de lo que es un sistema. Tengo una cuarta, pero ya no me acuerdo cuál era, ¿no? Creo que pasionalidad habría que buscarla. Sí, habría que ponerla siquiera como idea, porque nada tiene sentido 1 más 1. 1 más 1 es 2, pum. No hay valoración. La valoración tiene que darla a la vida misma, y solo lo puede dar la vida misma. ¿Qué es eso? Eso es instinto. Es algo completamente irracional, y esa irracionalidad es lo que te permite apreciar el valor de las cosas. Con racionalidad no lo puedes hacer. Con racionalidad puedes abordar el problema y nada más. Ya. Entonces, eso es Dios. Es obligatorio para la estructura de nuestros cerebros. Es tan absolutamente obligatorio para la estructura de nuestros cerebros que lo que tenemos si no aceptamos es la gente más religiosa del mundo, que se llaman a sí mismos ateos. Ellos dicen, yo soy ateo, dicen. Y tú vas y averiguas y piensas y te das cuenta que no lo son. Y si verdaderamente lo son, bueno, entonces están confundidos, dolidos, vulnerables y todo lo demás. Por ejemplo, las personas que creen en la teoría crítica, que es una irracionalidad, es un absurdo descomunal, tienen fe en que no es un absurdo descomunal. En otras palabras, esas teorías irracionales, absurdas, ilógicas, son su Dios. Y lo mismo pasa prácticamente con todos los fenómenos llamados ateos a lo largo de la historia. Todos son exactamente lo mismo. En otras palabras, reemplazas el orden de comprensión religioso por otro orden que es religioso, pero la religión es solo una manifestación de lo que es Dios. Entonces lo que tú haces es reestructurar esa manifestación absurda de una forma ilógica que se debe aceptar. En otras palabras, que se tiene que tener un acto de fe para aceptarla. En otras palabras, es religión por más que tú no la llames religión. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el debate político contemporáneo, que es que no se reconoce la naturaleza de eso. Entonces, digamos, a partir de cierto punto todo el mundo requiere creer. Sí, así de fácil. Así de fácil es. Se requiere creer, pero por si acaso, una vez más, creer y comprender están bastante cerca si manejas ciertas posturas racionales, positivistas, etc.
Por si acaso, positivista en su sentido filosófico. ¿Y qué es positivismo? Es creer en la posibilidad de que nuestros sentidos y nuestra capacidad de incrementar nuestros sentidos nos permiten comprender la realidad que nos rodea. Esa es la postura positivista. A esas personas se las llama positivistas, ¿no? Que son que vendría a ser una rama de ¿cómo se dice? Comprensión paralela a lo que es el empirismo. Es una forma de comprender el empirismo, ser positivista. Entonces eso siempre hay. ¿Y qué es rey dentro de esta triada? Porque es Dios, rey y ley. Bueno, creo que solamente se los puedo explicar porque, digamos, su dinámica es exactamente la misma que de Dios. En otras palabras, Dios es la comprensión. Rey es la estructura jerárquica de administración. Siempre hemos sido, una vez más, eso es completamente instintivo, está completamente metido en tu cerebro, no es algo que dependa exclusivamente de la cultura, sino que la cultura la manifiesta de distintas maneras. Pero hemos encontrado culturas de la A a la Z, personas inconcebiblemente primitivas o culturas sumamente sofisticadas, y en todas tienes al jefe. Y en todas tienes la estructura social. Tú puedes ir a la tribu más primitiva del planeta Tierra y preguntar y decir quién es el jefe o quién es la jefa, porque ha habido matriarcados muchísimo más de lo que se dice. Siempre hay, digamos, ¿no? Esta es la persona que nos guía, esta es la persona que nos enseña, esta es la persona que nos administra. Y lo hemos ido haciendo bien, o sea, hemos mejorado nuestra noción de rey, mejorado nuestra noción de administración del Estado. Por ejemplo, ¿quién es mi rey? Para mí mi rey es el Estado de Derecho, con los poderes, con separación de poderes, ¿no? Etcétera. Esa es el ordenamiento jurídico que yo tengo en mi mente como aquello que yo debo respetar. Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un rey. ¿Por qué? Porque es una forma de ordenar y es un ordenamiento de la sociedad. En otras palabras, existen dos personas van a tener un rey. Existen dos personas, van a tener un Dios. Y existen dos personas, van a tener una ley. ¿Y cuál es la ley? La ley es simple y llanamente las reglas con las que tú has decidido convivir. ¿Para qué? Para hacerlo mejor, para estar mejor. Porque son necesarias, porque son obligatorias. Porque son parte de tu cerebro. Donde quiera que hayamos encontrado una sociedad, la hemos encontrado con Dios, rey y ley. Y si tú no lo tienes, bueno, lo siento por ti. Tienes que buscarlo o encontrarlo, porque si no, vas a sufrir, ya sea psicológicamente, o vas a sufrir, por ejemplo, el que no haya rey, como en la guerra civil que está sucediendo en Siria. En Siria no hay ordenamiento jurídico, no hay rey, entonces, pum, 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 pum. Cualquier renuncia a estas reglas provoca problemas, provoca dolor. Y entonces, para evitar todo eso, tengámoslas presentes. Tengámoslas presentes porque sirven muchísimo. No hemos cargado unas ideas inútiles durante 350.000 años porque no sirven. Las hemos cargado y las tenemos hoy en día en todas partes, absolutamente todas. Porque sirven. Y donde quiera que no haya Dios, rey o ley, lo que hay es problemas y personas muy tristes. Evitemos eso. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.